de corte democrático, sobre todo en los países como México, que no eran dictaduras y que no eran tampoco democracias. Entonces, el problema de caracterizar a México en la tipología de los países era que no encajaba ni en dictaduras de cono sur, experiencias como la de Brasil y otras que ya habían sucedido en los años 70 y los años 60, pero tampoco era un régimen democrático por la falta de alternancia en el gobierno y en la distribución del poder. Era constitucionalmente democrático desde 1917, con la recuperación de la idea de la República Federal y Democrática, pero no en la práctica, como lo había señalado Pablo González Casanova en un libro fundamental para la ciencia política que fue La democracia en México de 1964 y que se publicó por la editorial Era en 1965, donde don Pablo González Casanova, que por cierto es el sociólogo más relevante vivo en este país, ya planteaba desde los años 60 la incongruencia entre lo que estipulaba la Constitución y las leyes y lo que era la realidad cotidiana de los mexicanos, ¿no? Había un régimen formalmente democrático, constitucional, había poderes, había elecciones regulares y el ejército estaba fuera de la escena política desde que Miguel Alemán asumió la presidencia de la República, heredada del último general de la época post-revolucionaria del 29, y entró el civilismo a México. Entonces tenemos ahí un debate que creo que ya está saldado sobre que el cambio político en México sí inició en forma muy continua, digamos, con el proceso de la reforma electoral, que fue lo que abrió estos canales que le quitaron presión al sistema político, que tenían que ver con, sobre todo, la posibilidad de que la oposición política participara en la lucha por el poder con condiciones más o menos razonables en la arena electoral. Y las primeras reformas del 77 fueron muy limitadas, fueron muy tímidas, pero coinciden los sociólogos y los politólogos en que ahí está el detonante que abrió el camino hacia el 88, hacia la elección histórica por la presidencia donde compitió el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y que fue la primera elección realmente competida del siglo XX en México, a pesar de que las condiciones materiales y políticas en las que compitió el FDN, el Frente Democrático Nacional, que era un frente que aglutinó a una serie de partidos y de movimientos, lo hizo en condiciones materiales muy adversas. Lo hizo en buenas condiciones políticas porque había efervescencia y había convicción en la oposición en que había que intentar el cambio por la vía democrática. Ya se había abandonado esta idea de la izquierda de estar en la clandestinidad y de la lucha política desde la guerrilla y desde una perspectiva armada del cambio que había sido abandonada prácticamente por la mayoría de los grupos de izquierda, y que la reforma de López Portillo acabó por traer al terreno de la legalidad electoral a esa izquierda que se le llamó reformista. Desde luego quedaron grupos muy pequeños, de donde se desprende la formación militar y ideológica del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que siguieron una vía armada o la preparación de una vía armada, pero el grueso, digamos, de los grupos de izquierda, algunos trotskistas, otros maoístas, otros marxistas-leninistas, habían optado por la formación de partidos como el PMT, el Partido Mexicano de los Trabajadores, con Alberto Castillo, o el PRT de Rosario Ibarra, de corte trotskista, y otros movimientos que, si no acabaron en partidos, se sumaron a estos intentos de formación partidaria de manera orgánica, sin ponerle un membrete. La realidad es que el Partido Comunista Mexicano, que había sido el órgano concentrador de las izquierdas,
pues a principios de los años 80 prácticamente ya no existía. Entonces, la discusión, para enmarcarla, digamos, para ponerle unos marcos de dónde viene la discusión de la transición democrática en México, viene de este foco de atención en lo electoral, pero hay otra vertiente de politólogos y sociólogos, en los que me incluyo yo, que pensamos que el proceso de transición democrática empezó con el 68, que no tuvo que ver con una demanda partidaria, que no tuvo que ver con una demanda de carácter electoral desde los partidos políticos, sino desde esta clase media ilustrada que había construido el proceso de crecimiento de la posrevolución y que efectivamente tiene lugar en el Instituto Politécnico Nacional, obra política del ingeniero Cárdenas, del general Cárdenas, y de la propia fortaleza que ya la autonomía universitaria, a propósito del que leíste, había adquirido en el camino de su proceso. Hay que señalar, ya no llegó Mario a esa parte del texto, que la segunda reforma universitaria que le acaba de dar la autonomía común la conocemos a la UNAM tiene lugar en el contexto de los años 40. En 1944 se reforma por última vez la ley orgánica de la UNAM y la discusión en aquel entonces de los 40 era qué significaba la autonomía para la universidad. ¿Significaba nada más la independencia de decisión en sus órganos de gobierno y el ejercicio de los recursos que le daba la federación para funcionar? ¿O era una autonomía que significaba la obligación del Estado de darle por largo tiempo y sin estar condicionado a cada revisión a cada revisión presupuestal, como lo estamos viviendo hoy en el tema del financiamiento a las universidades, incluida la UAM y la UACM, que no es una universidad federal, pero está en el contexto de la reconceptualización del gasto de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, y que la discusión era si la autonomía era financiera o era política, o era financiera y era política. Y como dice el texto que le dio Mario, para sorpresa de todos, el presidente de la República entonces ofreció lo imposible, ofreció la autonomía a cambio de ese conflicto del 29 y dijo, no, esto está por la liga, mejor les damos todo esto porque se va a incendiar, ¿no? Entonces, la concesión o el reconocimiento de la autonomía es un ofrecimiento en el origen, en 1929, que rebasaba lo que se estaba pidiendo y que luego fue hábilmente retomado por los universitarios y fue profundizado y fue consolidado hacia los años 40. Entonces, ese tema de la autonomía y del movimiento estudiantil viene de muy lejos, de principios del siglo XX, y se conecta con los temas de la transición democrática, pues porque es un asunto transversal que recorre la historia del sistema político y que va encontrando en algunas estaciones de la movilidad electoral también un punto de coincidencia, ¿no? A veces hacen vértice, a veces están distantes, pero lo cierto es que son dos ejes que se podrían realmente analizar y ver cómo el 68 se adelantó a esta experiencia de la reforma política del 77, ¿no? El 68 tiene lugar 10 años antes que la reforma electoral del 77 y lo que empieza en el 77 no es propiamente un cambio profundo, sino, a mí me gusta decirlo con esta imagen de una analogía, que es que todas las válvulas de control de presión del sistema político estaban todavía en manos de la mayoría priista y que la profundidad y el cambio que se logró entre 1977 y 88 fue un cambio legal y de orden político que se pudo regular desde las válvulas, desde la presión controlada del gobierno,
O sea, la abrieron tanto como quisieron y la cerraron tanto como lo necesitaban, ¿no? No fue una presión de los partidos políticos que los llevara como en el 94 y los pusiera contra la pared. Recuerden que en el 94 se lleva a cabo la gran reforma electoral que le da autonomía y ciudadaniza al Instituto Federal Electoral. Pero ¿en qué contexto se llevó a cabo eso? En un contexto totalmente diferente al 77 y en una condición de debilidad del priismo muy diferente. En 77 el PRI tenía todavía todos los hilos de mando y de poder, y la reforma que se hizo, insisto, fue darle algunas concesiones y algunas oportunidades a los partidos de oposición que se beneficiaron del origen de la representación proporcional, por ejemplo, ¿no? Se sabía que el PAN obtenía más o menos entre el 5 y el 8% en aquella época de la votación nacional, y que las oposiciones de izquierda nacientes estaban cerca del 1.5, del 2%. Dijeron, bueno, si introducimos en el sistema electoral la figura de la representación proporcional, que fueron 100 diputados en el origen y después se aumentó a 200, y excluimos al PRI de participar en esa bolsa de los 100 de RP, pues le damos chance a la oposición de que tengan ahí 100 diputados repartidos entre el PAN y el resto de los partidos de oposición, y cuando vengan los periodistas norteamericanos y europeos a ver el pluralismo de la democracia mexicana, pues ahí repartidos en la sala de la Cámara de Diputados, cuando levanten la mano los diputados de la oposición, les toman la foto, van a decir, ahí están, son esos 7 que están ahí sentados, y son producto de la democracia electoral que hemos ensayado. Esto era una caricatura en realidad de un régimen democrático. Yo lo he escrito, lo he dicho en la radio, en la televisión, y era un ensayo controlado de proceso de apertura del régimen autoritario mexicano que, insisto, si ustedes piensan en una válvula, en una perilla de presión donde uno controla la velocidad y la temperatura de algo, pues ellos controlaban muy bien hasta dónde era posible abrir, ¿no? Entonces, todo el periodo de las reformas electorales del 77 hasta antes de la del 94 fueron reformas electorales que estuvieron en la cancha de decisión del PRI y que logró consensar y arreglar sobre todo con el PAN y después con el PRD, que realmente fueron el momento de arranque de un proceso real de apertura de la lucha por el poder político. Antes del 88 eso no se le puede llamar de ninguna manera un proceso de transición hacia la democracia, era un proceso simplemente de liberalización, este concepto que a mí me gusta y que es muy socorrido en la ciencia política y que tiene su origen, insisto, en autores como el propio O'Donnell y Smither, que son los clásicos en este marco de referencia teórico, y que lo que hacían era aflojar la presión que había en esas válvulas, en esas tuberías del sistema político, y quitarle presión a la perspectiva que tenía la oposición de participar en el poder político. Pero todo eso estaba francamente en el terreno de control de los órganos legislativos. El PRI seguía teniendo una amplia mayoría, en la presidencia imperial, digamos, funcionaba al 100%, ¿no? Es un término de Krause, yo no lo cito mucho Krause, este es el único concepto que me gusta porque tiene que ver con nuestra historia mexicana, y la presidencia imperial y la abrumadora mayoría en la Cámara de Diputados y el total control del Senado hacen poder afirmar desde un análisis objetivo que el proceso de la apertura electoral, si bien fue la vía principal de modificación de la lógica del sistema político, habría que aceptar también que fue un proceso, insisto, controlado en su velocidad y en su fuerza desde el propio poder político sin ninguna dificultad, ¿no? El Senado del 94 ya cambia las cosas.
el escenario del 94 es un momento, es un parteaguas, y el PRI se ve obligado en pleno proceso electoral, cosa que nunca había sucedido en el siglo XX, a llevar a cabo una negociación con la oposición y en pleno proceso electoral llevar a cabo una reforma de carácter electoral. Ustedes saben que una vez empezado el partido, para hacer la analogía de Juanito Villoro, que le gusta hacer las analogías con el fútbol, egresado de nosotros de la carrera de Sociología, en el análisis político, él dice: no hay ningún partido en la historia del fútbol del mundo ni en México donde una vez sonado el silbato, tú cambies las reglas del juego. O sea, no hay un partido que aguante eso. Todo el mundo va a decir: no, pero ¿quién lo decidió? Ahora cómo funciona lo del tiro de esquina, cuándo es motivo de expulsión, cuándo, etc. Tú no puedes cambiar las reglas una vez que el juego ha empezado. Y en el 94 era tan grave la situación nacional por el levantamiento armado del EZ y por el asesinato de Colosio y del secretario general del PRI, con una diferencia de semanas, si mal no recuerdo, 2 meses, tal vez. Lo de Colosio fue en marzo, creo que fue el 18 de marzo, y lo de Luis Massieu fue a los pocos semanas, no sé si alguien lo recuerde, o cuando mucho menos de 2 meses, ¿no? Entonces, el escenario de la descomposición del 94 sí llevó a un proceso de reforma negociada con la oposición, donde ya la oposición tenía la suficiente fuerza y el país estaba en condiciones sociopolíticas diferenciadas con respecto a los años 70, que hicieron que la reforma fuera al camino de la llamada ciudadanización del INE, ¿no? Del hoy INE, que fue cuando el presidente del Instituto Nacional Electoral dejó de ser el secretario de Gobernación, que era como cortar el cordón umbilical de esa vieja historia de dependencia del órgano electoral federal con la presidencia de la República. Entonces, eso sí habla de un momento de ruptura de esa condición subordinada, digamos, del órgano electoral a el poder formal e informal de la presidencia de la República, y a partir del 94 simplemente diría yo que las condiciones materiales de los partidos mejoran en forma muy considerable en términos de lo que reciben de financiamiento público, y que eso les permite tener oficinas, secretarias, pagar sueldos de carácter partidario, que empezaron a hacer posible la existencia de los partidos en el territorio nacional, porque ustedes saben que tener oficinas y tener teléfonos, tener automóviles y tener una nómina regular, pues eso es una cosa que solo se puede mantener desde los partidos políticos por 2 vías: por el financiamiento privado, que en México se renunció políticamente y constitucionalmente a que eso fuera la vía de financiamiento de los partidos, por el peligro de la intromisión, digamos, de los intereses privados en la política, y se decidió desde muy tempranamente, desde el 77, que el recurso fundamental con el que los partidos funcionarían burocráticamente sería el financiamiento público que viene de los impuestos. ¿Y cuál es el momento clave donde empieza el financiamiento ya sustantivo que les permite a los partidos crecer y tener presencia nacional? Es a partir de mediados, finales de los años 90, y desde ahí se detona realmente la posibilidad de la competencia, como la han teorizado el propio Tal, con el concepto de oligarquía y la idea que tienen las elecciones libres, legítimas, y usa varios adjetivos, pero los más importantes son estos: la libertad, la regularidad de la elección, que en México era una tradición, siempre hubo elecciones cada 3 años, cada 6, esto no era una novedad, pero las condiciones de igualdad y de acceso a los medios de comunicación y al financiamiento se mejoran de manera significativa o sustantiva, digamos, a partir de finales de los años 90, y es lo que permite en todo caso, como hipótesis,
la posibilidad de que se dé la transición en la Cámara de Diputados en el 97, en el sentido de que